Buenas noches, mi nombre es Justina Ávila y hago parte del programa de trabajo social, problemas sociales. Y en este caso vamos a definir el texto guía Problemas sociales como conducta de Herbert Blumer. Para empezar, eh, tenemos que indicar que lo que pretendía Herbert Blumer en ese momento era defender su teoría sobre los problemas sociales como una conducta o como una definición colectiva y no como una condición objetiva como lo querían ver los sociólogos anteriormente. Eh, Ellos, en su modo típico de ver las cosas, lo que pretendían era analizar los problemas sociales como una condición que estaba dada ya de manera objetiva y definían, lo hacían bajo tres conceptos sociales que era la desviación, la disfunción y las tensiones estructurales. Básicamente lo que explicaba Blumer era que esto fue totalmente erróneo, fue totalmente fallido para ellos poder definir como esa situación de los problemas sociales, porque además ellos solamente tomaban como tres tipos de personas que estaban involucradas en el problema y revisaban pues cuáles eran las características sociales, cuáles eran las incidencias y cuáles pues algunos factores seleccionados en esa conducta de ellos. Pero realmente lo que revisa o habla Blumer en ese momento es que un problema social eh, para ser problema social primero debe ser definido, ¿cierto? Entonces él habla de 5 etapas en lugar de estas tres que se mencionaban anteriormente. Entonces, él lo que decía era que su tesis o la tesis que él pretendía defender era que los problemas sociales debían tener un proceso de definición de carácter colectivo y que los llamaba, o sea, hacía un llamado para que tuvieran que pasar por esas 5 etapas, que era la emergencia de un problema social, es decir, que no eran el producto de un mal funcionamiento, pues de algo que estuviera funcionando mal en la sociedad, sino que por el contrario eran el resultado de, de algo que se identificaba que existía en la sociedad y que podía ser modificado, ¿cierto? Luego se tenía que hablar de la legitimación del problema, que era el reconocimiento social de que era un problema y que daba nacimiento al mismo, pues al problema social como tal. El tercer paso era la movilización de la acción y allí se debía, pues ya había pasado por 3 etapas y ya cuando hablamos de legitimización social era cuando ya se convertía en un problema que realmente era objeto de discusión y que necesitaba pues que colectivamente se hablara sobre él. Eh, Así existiera controversia, ¿cierto? Que cada quien definiera cuál era la postura que tenía con respecto a él. Y posteriormente se debía formar un plan de acción, ¿cierto? En este plan de acción era donde tenían que formular cuál era la decisión de la sociedad con respecto a este problema, ¿cierto? Yo lo asimilé mucho y luego la implementación de este plan oficial, ¿cierto? Pero básicamente lo que yo identifiqué y lo puse como ejemplo fue en el caso de la violencia de género. Entonces, primero, lo que se buscó fue, hablando pues de la emergencia de un problema social, era que se empezaba a definir esta violencia como una violencia que se daba únicamente en contra de la mujer por el hecho de ser mujer, ¿cierto? Y posteriormente entonces se pasó a legitimar, es decir, se pasó a reconocer que esto podía ser o era de hecho un problema social y se empezó a hablar y de hecho pudieron a través de la movilización de esa acción y de la forma del plan de acción y de la implementación de ese plan oficial, se pudo crear políticas públicas que dieran protección a la mujer por este tipo de problemática, ¿cierto? En contra, buscando pues como otro tipo de información, tenemos a Alfredo Carballeda, que él habla de los problemas sociales como
como una condición objetiva de una visión subjetiva. Dice que el problema social existe en la medida que reconocemos que es un problema social y este reconocimiento es un reconocimiento pues que se da de manera subjetiva. Entonces, más eso fue pues como lo que logré identificar de los problemas sociales. Muchísimas gracias.